Antes de comenzar nuestra investigación a fondo sobre uno de los divorcios más sensacionales del espectáculo latinoamericano, el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, incluyendo la demanda, las cifras financieras y los bienes en disputa, me gustaría invitarte a apoyar este canal periodístico. Suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta y comparte este contenido. Tu apoyo me permite seguir realizando investigaciones exclusivas, análisis detallados, brindar acceso a documentos legales y elaborar reportajes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, comencemos. La historia entre Angélica Vale, una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, y Otto Padrón, ejecutivo de medios y estratega reconocido en la industria estadounidense, comenzó como un cuento de hadas. Su romance, celebrado por millones de seguidores, parecía reunir todos los elementos de una relación sólida: complicidad, respeto, admiración profesional y una profunda conexión familiar. Sin embargo, detrás de las cámaras, como ocurre con tantas parejas del espectáculo, se estaba gestando un conflicto silencioso que terminaría por explotar más de una década después. Analiza cómo inició la tensión, qué detonó la separación y cuál fue el contenido de la primera acción legal presentada por Padrón. Cuando Angélica Martínez Villaseñor, mejor conocida como Angélica Vale, anunció su relación con Otto Padrón, el público celebró la unión. Ella, actriz, comediante, cantante, hija de la legendaria Angélica María. Él, un hombre serio, disciplinado, reservado y con amplia experiencia en el mundo corporativo. Ambos parecían complementarse perfectamente. Durante los primeros años de matrimonio, las entrevistas revelaban un ambiente familiar cálido. Nacieron 2 hijos y la pareja parecía estable, incluso ejemplar. La prensa destacaba la manera en que Padrón apoyaba la carrera de Vale, mientras ella resaltaba la disciplina, inteligencia y sentido familiar del esposo. Pero como ocurre en la mayoría de las relaciones, la vida pública se encarga de maquillar la realidad. Y en este caso, ese maquillaje se iría desvaneciendo poco a poco. Las primeras señales de distanciamiento comenzaron, según fuentes cercanas consultadas por este periodista, alrededor de 2020. La pandemia, el encierro, la presión laboral y el cambio de prioridades personales afectaron profundamente la dinámica del matrimonio. Causas recurrentes mencionadas por su círculo más allegado. Diferencias irreconciliables sobre la vida profesional de Angélica. Ella deseaba retomar su carrera en México, mientras él buscaba estabilidad laboral en Estados Unidos. Desacuerdos económicos, distintas visiones sobre inversiones, bienes familiares y prioridades financieras. Ritmos de vida incompatibles. Él metódico y estructurado. Ella más creativa y flexible. Celos profesionales. El éxito mediático de Vale generaba presiones adicionales. Sobrecarga familiar durante la pandemia que afectó la convivencia diaria. Aunque ambos intentaron terapia matrimonial y pausas estratégicas, la fractura parecía irreparable. Para 2023, la relación estaba en su punto más frágil. La pareja comenzó a vivir separada en periodos intermitentes, aunque seguían cumpliendo obligaciones familiares. Finalmente, a inicios de 2024, una fuerte discusión, descrita por allegados como el punto de no retorno, llevó a Vale a comunicar que ya no podía sostener la relación emocionalmente. Padrón, quien desde hacía meses percibía el deterioro, decidió tomar una postura legal. Según su entorno, él consideraba que ciertos bienes adquiridos durante el matrimonio estaban siendo gestionados de forma unilateral por parte de la actriz, lo que le generó preocupación sobre la administración y división de los activos familiares. El inicio formal del divorcio no lo marcó una conferencia ni un comunicado, sino un documento legal presentado por Otto Padrón ante una corte familiar en Estados Unidos. Ese documento, al que pocos medios han tenido acceso completo, revela las verdaderas dimensiones del conflicto. Contenido central de la demanda inicial. Aunque el expediente completo contiene cientos de páginas, los elementos principales pueden resumirse así: petición formal de divorcio por diferencias irreconciliables.
término legal estándar en Estados Unidos que permite disolver el matrimonio sin acusaciones específicas. Solicitud de una división equitativa de bienes, no necesariamente 50-50, sino basada en aportaciones económicas, laborales y domésticas. Declaración jurada detallando activos y pasivos, incluyendo cuentas bancarias, propiedades, inversiones y bienes compartidos. Peticiones respecto a la custodia de los hijos, mencionando un esquema de tiempo compartido. Solicitudes de resguardo financiero, entre ellas. Transparencia total sobre ingresos actuales de Angélica Vale. Evaluación de ingresos pasados generados durante el matrimonio. Análisis del valor de propiedades adquiridas en conjunto. La demanda destacaba un punto clave: la presunción legal de bienes gananciales, es decir, que casi todo lo adquirido durante el matrimonio debía dividirse, incluso si estaba registrado a nombre de un solo cónyuge. A diferencia de otros casos mediáticos, Vale optó por el silencio. No emitió declaraciones precipitadas ni comunicados emocionales. Su equipo legal prefirió una estrategia reservada, entendiendo que cualquier comentario público podía influir en la percepción del juez o generar complicaciones con acuerdos internos. Fuentes cercanas a la actriz revelan que su prioridad eran los hijos, no la lucha mediática. Sin embargo, también se menciona que Vale se sintió sorprendida por la rapidez con la que Padrón formalizó el proceso. Ella esperaba un diálogo más prolongado antes de involucrar a los tribunales. Para comprender la dimensión real de la ruptura, es necesario analizar por qué la división de bienes se convirtió en un tema tan delicado. A lo largo de su matrimonio, tanto Vale como Padrón realizaron importantes inversiones. Propiedades en Estados Unidos. Participación en empresas de entretenimiento. Cuentas de ahorro y fondos de inversión. Ingresos por derechos de autor, regalías y proyectos artísticos. Vehículos. Bienes personales y patrimonio familiar. El matrimonio funcionaba bajo un régimen que en muchos estados se interpreta como community property, es decir, propiedad compartida, donde todos los ingresos generados durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges. Y aquí surgió la primera bomba legal. Padrón solicitó una auditoría completa. Él pidió revisar ingresos acumulados por Vale durante años, incluyendo regalías por telenovelas, pagos por doblaje de voz, presentaciones públicas, participaciones en espectáculos en México y EETU, ingresos digitales y comerciales. Padrón argumentaba que muchos de esos ingresos debían considerarse bienes comunes y, por ende, sujetos a división. Aunque los documentos oficiales detallados serán analizados en capítulos posteriores, en esta primera fase del juicio se filtraron estimaciones realizadas por peritos financieros contratados por ambas partes. Valor estimado del patrimonio total acumulado, según evaluaciones iniciales presentadas al tribunal, entre 6 y 8 millones de dólares, dependiendo de valorización actual de propiedades, fluctuación en cuentas de inversión, ingresos futuros proyectados, ingresos anuales referenciales durante el matrimonio. Angélica Vale, entre 400,000 y 1 millón USD al año, dependiendo de proyectos artísticos. Otto Padrón, entre 200,000 y 350,000 USD en su rol como ejecutivo de medios. Estas cifras dan contexto al porqué del conflicto. Hablamos de un patrimonio considerable, difícil de dividir sin fricciones. A pesar de que ambos querían un proceso privado, la demanda fue filtrada a la prensa. Se desconoce si fue por parte de abogados, asistentes de corte o fuentes internas, pero la exposición pública dificultó aún más la posibilidad de una reconciliación amistosa. A partir de ese momento, la pareja pasó de una separación discreta a un divorcio de interés nacional. La noticia provocó una avalancha de comentarios. Fans expresaron tristeza, pues consideraban la pareja un símbolo de estabilidad. Expertos en farándula analizaron cada línea del documento filtrado. Colegas de la actriz pidieron respeto a su privacidad. Productores y ejecutivos observaron con preocupación cómo una disputa legal podía afectar proyectos en curso. La ruptura, lejos de ser un tema íntimo, se transformó en un fenómeno mediático global. Lo que inició como un romance admirado
terminó desembocando en una de las separaciones más analizadas del entretenimiento latino. El primer capítulo de esta investigación demuestra que el conflicto no surgió de un día para otro. Fue el resultado de años de tensiones, desacuerdos y choques de prioridades. La demanda de Otto Padrón marcó el inicio de un proceso legal que, como veremos en los siguientes capítulos, involucrará valuations millonarias, bienes compartidos, bienes separados, acuerdos financieros complejos, custodia de hijos y un desenlace que sorprendió incluso a expertos legales. Exploramos el origen emocional, personal y jurídico del conflicto. En este segundo capítulo nos adentramos en la parte más compleja, fría y decisiva del divorcio: el patrimonio. Cuando se trata de una separación entre figuras públicas con carreras longevas, ingresos variables y bienes adquiridos en distintos países, la división de activos se convierte en un rompecabezas legal de enormes proporciones. En profundidad, ¿qué bienes estaban en juego? ¿Cómo se clasificaron? ¿Qué decía la demanda ampliada de Otto Padrón? ¿Y cómo respondió el equipo de Angélica Vale con pruebas financieras, dictámenes periciales y declaraciones juradas? También veremos cómo el sistema jurídico estadounidense maneja estas disputas y por qué, en este caso, la complejidad del patrimonio influyó directamente en la duración del juicio. En Estados Unidos, dependiendo del estado donde se tramite el divorcio, existen dos sistemas principales para dividir el patrimonio: community property, la regla de oro en algunos estados, donde todo lo adquirido durante el matrimonio pertenece por igual a ambos cónyuges. Equitable distribution, una distribución equitativa, no necesariamente igualitaria, basada en múltiples factores: ingresos, contribuciones, sacrificios personales, tiempo dedicado al hogar, etc. El caso de Angélica Vale, Otto Padrón, se regía por un sistema híbrido derivado de normas estatales. Los bienes adquiridos durante el matrimonio se presumen compartidos, excepto aquellos demostrablemente individuales. Esto generó la primera gran batalla legal. Principales áreas en disputa: propiedades inmobiliarias, cuentas de ahorro e inversión, regalías audiovisuales, ingresos por presentaciones en vivo, participaciones en empresas y sociedades, derechos de imagen, fondos para la educación de los hijos, vehículos y bienes tangibles de alto valor. La clave del conflicto no era solo dividir, sino definir primero qué pertenece a quién. Los documentos judiciales revelan que la pareja poseía, directa o indirectamente, entre 3 y 5 propiedades en Estados Unidos y México. No todas estaban registradas a nombre de ambos. Propiedades identificadas en la demanda de Padrón: casa familiar en California, adquirida al inicio del matrimonio. Valor estimado entre 1 y 1.8 millones USD. Hipoteca parcialmente saldada. Aportaciones económicas realizadas por ambos cónyuges. Departamento en la Ciudad de México, adquirido durante uno de los periodos profesionales de Vale. Padrón argumentó que, aunque el ingreso proviniera del trabajo de Vale, legalmente era un bien común. Valor estimado: 350,000, 450,000 USD. Propiedad de inversión en Florida o Texas, según documentos preliminares. Valor aproximado: 500,000, 600,000 USD. Rentas y ganancias durante el matrimonio también sujetas a división. Angélica Vale, en su declaración jurada, presentó pruebas de que algunas de estas propiedades provenían de ahorros anteriores al matrimonio, lo que las convertiría en bienes separados. Sin embargo, la jurisprudencia indica que si una propiedad se mezcla financieramente con fondos comunes, pierde parte de su exclusividad. De ahí surgió la controversia. ¿Qué porcentaje de cada propiedad era realmente de cada uno? Las regalías son uno de los bienes más difíciles de dividir en cualquier divorcio que involucre a figuras del entretenimiento, debido a que su valor fluctúa año tras año. Dependen de contratos firmados hace décadas. No siempre son fáciles de rastrear. A veces provienen de diferentes países. En el caso de Angélica Vale, las regalías incluyen series de televisión transmitidas en México, Estados Unidos, Latinoamérica y en plataformas de streaming.
Doblaje al español de películas animadas realizadas por estudios estadounidenses. Participación en presentaciones teatrales y musicales. Programas de radio, televisión y series de televisión por las que recibe pago por episodio. Los expertos calcularon las regalías futuras con base en proyecciones de audiencia, renovaciones de contrato, ingresos por streaming, ingresos internacionales. Padrón argumentó que todas las regalías generadas entre 2011 y 2023 deberían dividirse. Por su parte, Vale aportó documentos que demostraban que algunas de sus regalías son anteriores al matrimonio, otras provienen de contratos firmados exclusivamente a su nombre. Algunos ingresos son de trabajo personal, no compartible. Este punto se convirtió en uno de los más examinados durante el juicio. Según los documentos presentados al juez, la pareja posee una cuenta conjunta, ahorros de entre $200,000 y $350,000, fondos de inversión volátiles en el mercado de valores, cuentas separadas. Cada cónyuge tiene cuentas separadas abiertas antes del matrimonio, pero persiste el debte. ¿Se trata de fondos mancomunados? Existen transferencias intermedias, cuentas para la educación de los hijos, fondos universitarios en Estados Unidos, Plan 529, aportaciones de ambos padres, inversiones adicionales a largo plazo. Si bien estos fondos pertenecen legalmente a los hijos, también se ha debatido la responsabilidad del contribuyente continuo. La pareja posee 2 vehículos de lujo, un SUV familiar, objetos personales de gran valor, instrumentos musicales, joyas, objetos de arte. Legalmente, estos bienes suelen ser fáciles de dividir, pero su valor sentimental ha aumentado la tensión. Por ejemplo, un piano comprado en 2015 figuraba como propiedad conjunta, pero Vale afirmó que era un regalo personal. Padrón solicitó una tasación pericial. Esto prolongó el proceso varias semanas. Tanto Vale como Padrón participaban en proyectos audiovisuales, de producción y de gestión cultural. Según la demanda, Otto Padrón aportó su experiencia empresarial, gestionó parte de la logística de los proyectos de su esposa, participó indirectamente en las decisiones financieras. Declaró haber reducido su actividad profesional para apoyar la carrera de Vale. Angélica Vale era la principal fuente de ingresos de la familia. Dirigía proyectos artísticos. Afirmó que la contribución de su esposo, si bien significativa, no equivalía financieramente a la creación del patrimonio familiar. Los expertos evaluaron el porcentaje real de propiedad, el valor de las horas invertidas, las alianzas con terceros, los ingresos de dichos proyectos. Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. Las empresas representaban no solo dinero, sino también identidades profesionales. Meses después de iniciarse el proceso, Padrón amplió su demanda para incluir una revisión forense de todas las cuentas de Vale desde 2012, una auditoría de los contratos firmados en México, una solicitud de información financiera a sus representantes y agencias, una revisión de los ingresos provenientes de plataformas digitales y la monetización de redes sociales. Los abogados de Padrón argumentaron que es imposible valorar los activos sin información completa. El equipo de Vale respondió, calificando la demanda de excesiva e invasiva. Ella argumentó que algunas de las solicitudes violaban los acuerdos de confidencialidad impuestos por las productoras y las cadenas de televisión. El tribunal debería intervenir y limitar lo que se puede solicitar y bajo qué condiciones. Si bien las cifras exactas se analizarán en el capítulo 3, a continuación se presentan los cálculos aproximados expuestos durante el juicio. Patrimonio neto estimado de Angélica Vale, antes de la división, entre 4, 5 y 6 millones de dólares, incluyendo regalías, bienes raíces, regalías, ganancias recientes, inversiones conjuntas. Patrimonio neto estimado de Otto Padrón, antes de la división, entre 1,5 y 2 millones de dólares, incluyendo salarios acumulados, pensiones, acciones en empresas, bienes raíces en copropiedad. Según estas cifras, la división podría alterar significativamente la situación financiera de ambos. Durante el juicio, el juez tuvo que establecer medidas provisionales, entre ellas,
reparto de los gastos educativos, estipulaciones sobre el uso del automóvil familiar, pagos semanales de manutención de menores, prohibición de la venta de bienes sin notificación legal, transparencia mensual de las transacciones bancarias. Estas medidas impiden que cualquiera de las partes obtenga una ventaja financiera indebida durante el proceso. Revela que el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón no fue simplemente una separación emocional, sino una compleja batalla legal y financiera. Bienes en varios países, inversiones difíciles de rastrear, regalías durante décadas, proyectos creativos en los que ambos participaron, disputas sobre la situación jurídica de los bienes. La complejidad de la herencia hizo que el juicio fuera largo, técnico y emocionalmente agotador. El juicio entre Angélica Vale y Otto Padrón se prolongó durante meses, acumulando miles de páginas de documentos, dictámenes periciales, declaraciones juradas y negociaciones privadas que se extendieron más de lo previsto. Lo que parecía un divorcio amistoso se convirtió en una batalla legal larga, compleja y emocionalmente agotadora para ambas partes. Cuando el caso llegó a su etapa final, ambos estaban exhaustos. Por su parte, los abogados presentaron más de 40 declaraciones juradas, evaluaciones de 3 expertos financieros, análisis de regalías de 4 décadas, contratos de México, Estados Unidos y plataformas digitales, estudios de mercado sobre ganancias futuras, auditorías exhaustivas de cuentas conjuntas y separadas. La jueza a cargo del caso, descrita como severa y meticulosa, les advirtió que si no llegaban a un acuerdo en ciertos puntos, tomaría decisiones que podrían no ser convenientes para ninguna de las partes. Esta advertencia aceleró las negociaciones privadas. Una sala llena de abogados, contadores y asesores. Las reuniones finales incluyeron abogados de familia, expertos fiscales, gestores de regalías, expertos en derechos de entretenimiento, psicólogos infantiles, mediadores certificados. El divorcio, más que una ruptura matrimonial, se asemejó a una reestructuración corporativa completa. Tras meses de negociaciones, los bienes principales se dividieron de la siguiente manera. Se adjudicó a Angélica Vale, con la condición de que compensara a Padrón con una cantidad equivalente al 35% del valor de la propiedad. Este porcentaje representa la suma de las contribuciones directas de Padrón y el costo de mantenimiento de la casa a lo largo de los años. Se declaró propiedad exclusiva de Vale, ya que su adquisición se basó en gran medida en ingresos percibidos antes del matrimonio. Sin embargo, Padrón recibió una compensación modesta por las mejoras financiadas durante el matrimonio, entre $40,000 y $60,000 aproximadamente. Propiedad de inversión en Florida Coast, Texas. Decidimos venderla y dividir las ganancias. Los ingresos obtenidos durante los últimos 3 años del matrimonio se dividieron equitativamente. Con esto, se resolvió la principal disputa inmobiliaria. Este fue el tema que más tiempo tardó en resolverse, debido a la diversidad de fuentes de ingresos, repeticiones de series de televisión durante décadas, doblaje, derechos digitales, programas de televisión, representaciones teatrales, participación en plataformas de streaming. El juez dictó una resolución estructurada. A. Regalías devengadas. Antes del matrimonio. 100% para Angélica Vale. Padrón no tiene derecho a compensación. B. Regalías devengadas. Durante el matrimonio. Un reparto del 40%. Entre Padrón y Vale. El juez consideró las contribuciones Padrón al hogar, la gestión indirecta de proyectos, el trabajo que Vale realizó para el sustento económico de la familia, la diferencia en sus ingresos brutos. C. Regalías futuras basadas en contratos celebrados. Durante el matrimonio, se asignó un 25% a Padrón por un periodo de 5 años. Transcurrido dicho periodo, el beneficio revirtió al 100% para Vale. El acuerdo tiene como objetivo reflejar que, si bien las regalías futuras son resultado del trabajo de Vale, muchas negociaciones se llevaron a cabo mientras el matrimonio estaba vigente. La división financiera continúa con detalles adicionales. Cuenta conjunta, dividida en partes iguales. Cuentas separadas. Cada cuenta pertenece a un titular, siempre que no haya mezcla de fondos.
En caso de duda, se aplica una regla de compensación moderada. Fondo para la educación de los hijos, formulario 529. Inamovible. Ambos padres deben contribuir proporcionalmente a sus ingresos futuros. No se permiten retiros sin el consentimiento de ambas partes. Planes de jubilación. Los planes acumulados por padrón le pertenecen. Los planes de vale se dividen parcialmente según las regulaciones estatales, aplicadas bajo la Orden de Relaciones Domésticas. El juez enfatizó: el bienestar de los hijos tiene prioridad sobre cualquier disputa financiera. Custodia. Custodia legal compartida. Las decisiones importantes se toman de forma conjunta. Custodia compartida, 60% para vale y 40% para padrón. Horarios flexibles, basados en los horarios laborales de ambos padres. No se permiten mudanzas fuera del estado sin autorización judicial. Terapia familiar obligatoria. Terapia semanal obligatoria durante los primeros 6 meses. El juez determinó que el nivel de exposición pública podría afectar emocionalmente a los niños. Padrón solicitó inicialmente una prórroga de la pensión compensatoria, argumentando que Vale tenía ingresos significativamente mayores. Había reducido algunos proyectos laborales durante el matrimonio. Existían diferencias en las oportunidades profesionales. Sin embargo, el juez dictaminó pensión compensatoria provisional por 24 meses. El monto no se hizo público, se estima entre $8,000 y $12,000 mensuales, diseñada para permitir que Padrón estabilizara completamente su carrera después del juicio. Tras esos 24 meses, no habrá más pagos. Fuentes cercanas al caso indican que varios acuerdos no se incluyeron en los documentos públicos. Acuerdos sobre el uso de las imágenes de sus hijos en redes sociales. Restricciones a las entrevistas públicas sobre la vida privada del otro. Cláusulas de no difamación, comunes en divorcios de figuras públicas. Ajustes fiscales, debido a la complejidad de los ingresos internacionales. División de bienes personales, especialmente recuerdos familiares y regalos. Estos acuerdos se gestionan mediante contratos separados redactados por abogados externos. A diferencia de otros divorcios de alto perfil, ambas partes han optado por evitar declaraciones públicas controvertidas. Ni Vale ni Padrón se han atacado mutuamente en redes sociales ni en televisión. La decisión es definitiva. Sin embargo, fuentes cercanas a ambas partes describen: Angélica Vale, aliviada pero agotada. Lista para continuar su carrera artística con mayor libertad, centrada en proyectos de teatro y televisión. Otto Padrón, tranquila y centrada en reconstruir su carrera, buscando oportunidades ejecutivas tras la sentencia judicial, centrada en proteger la privacidad de sus hijos. Los fans reaccionaron con sorpresa, tristeza y compasión. La mayoría reconoce que ambos actuaron con madurez y, a pesar del conflicto legal, mantuvieron un tono respetuoso. Los medios analizaron el caso de la siguiente manera: un divorcio mediático sin generar polémica, un modelo de gestión responsable de un conflicto multimillonario, un ejemplo de lo compleja que puede ser la división de bienes artísticos. La sentencia declaró: los bienes se dividieron de manera estructurada y equitativa. La custodia se diseñó pensando en los hijos. Las regalías, el punto más complicado, finalmente se equilibraron. Ambos mantuvieron una base financiera sólida para continuar con sus vidas. Aunque el proceso fue largo y doloroso, al final, ambos lograron el mismo objetivo. Este caso demuestra que, incluso en medio de millones de dólares, contratos internacionales y emociones intensas, se puede alcanzar una solución equilibrada cuando prevalecen la responsabilidad y la madurez. El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón fue mucho más que el fin de una relación amorosa. Fue la culminación de un largo proceso emocional, personal y financiero, que afectó profundamente a dos figuras públicas cuyas vidas, durante años, habían sido escrutadas por millones de personas. Hoy, al concluir este análisis detallado, es imposible no reflexionar sobre la carga que supone ser una figura pública. Cómo las presiones externas pueden exacerbar los conflictos internos y cómo, a pesar de todo, la dignidad y el respeto pueden prevalecer incluso en los momentos más difíciles. Este caso ofrece lecciones que van mucho más allá del divorcio en sí. Nos recuerda que la fama no protege a nadie del dolor,
que existen diferencias irreconciliables, incluso en presencia de un amor profundo, y que la separación de un legado emocional y financiero construido a lo largo de los años es un proceso difícil, agotador y, a veces, devastador. Pero también nos enseña que cuando ambas partes deciden actuar con responsabilidad, podemos evitar la destrucción mutua y proteger lo más preciado: la estabilidad emocional de sus hijos y el respeto personal que una vez compartieron. Angélica Vale, con su energía creativa, su innegable talento y su fortaleza emocional, ha salido de este proceso con nuevas perspectivas, nuevos proyectos y una visión más clara de lo que quiere para su vida y su carrera. Otto Padrón, con profesionalismo, disciplina y serenidad, también abrió un nuevo capítulo centrado en reconstruir su carrera, reorganizar su vida y mantener una sólida relación con sus hijos. Ambos han demostrado algo: el divorcio no define a una persona. Lo que la define es cómo lo afronta. Y en ese sentido, ambos han optado por la madurez en lugar del escándalo, la discreción en lugar del sensacionalismo y la paz en lugar del conflicto. Mientras millones de personas comentaban, especulaban y discutían sobre su divorcio, ellos eligieron guardar silencio, proteger su privacidad y seguir el camino legal sin iniciar ninguna guerra mediática. Esta decisión, lejos de ser fría, debe entenderse como un acto de respeto. Respeto por sí mismos, respeto por su historia compartida y, sobre todo, respeto por sus hijos. Hoy, el caso está cerrado. Los bienes se han dividido, las deudas han sido saldadas, los derechos de autor han sido repartidos, la tutela ha sido determinada, las heridas emocionales comienzan a sanar. Lo que queda ahora no es un final triste, sino la oportunidad de vivir un nuevo capítulo. Cada persona, a su manera, tiene la capacidad de crecer, reinventarse y reconstruir los sueños que la vida, en algún momento, la obligó a dejar de lado. Y para los fans, seguidores, periodistas y curiosos, también está la lección de que detrás de cada titular, cada demanda, cada $1,000,000, siempre hay personas que sienten, lloran, sufren y se levantan. Este reportaje de investigación ha terminado, pero la historia de Angélica Vale y Otto Padrón entra en otra fase. Una fase de madurez, calma y regeneración. Y como siempre, continuaremos documentando, analizando e interpretando cada capítulo en la vida de personas a quienes admiramos profundamente. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por leer, por tu interés y por acompañarme en esta investigación profunda y detallada. Cada artículo como este requiere horas de búsqueda de documentos, verificación de datos, análisis legal, referencias cruzadas y redacción profesional. Y es tu apoyo lo que me permite seguir produciendo periodismo honesto, responsable y transparente. Por eso te invito cordialmente a suscribirte al canal, darle me gusta al video o artículo, compartirlo con tus amigos, grupos y redes sociales, activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Tu participación es lo que impulsa este espacio de periodismo independiente. Cada suscripción envía un mensaje claro. Quiero contenido de calidad basado en investigación, producido con rigor y respeto. Y créeme, tu apoyo marca la diferencia. Aquí seguiremos desvelando historias, revelando la verdad, analizando casos complejos y ofreciendo una mirada clara, honesta y humana al mundo del entretenimiento, la justicia, la sociedad y la vida de las celebridades a las que siempre seguimos. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Gracias por leer. Y recuerden, la información es poder. El periodismo es responsabilidad. Y ustedes son una parte esencial de esta comunidad. Nos vemos en el próximo artículo.